Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Voy a estar en un minuto nada más con el doctor Alberto Nayar. Él es el codefensor del contador Lucio Abregú, ex titular del IBUJ. Voy a hablar con él de ese tema y también vamos a hablar de una denuncia presentada por el propio doctor Alberto Nayar, una denuncia penal contra el gobernador Gerardo Morales y miembros del Superior Tribunal de Justicia y además de los legisladores que en su momento votaron a favor de la ampliación del Superior Tribunal de Justicia. Denuncia que, por lo que tengo entendido, está frisada. Pero le voy a preguntar al propio autor de la denuncia para que me cuente los detalles. Esto va a pasar en un minuto nada más. Pero antes que nada quería hacer algunas apreciaciones respecto de la reunión del gabinete ampliado que organizó el gobernador el último sábado en las instalaciones del Hotel Alto La Viña, que tuvo asistencia perfecta. Pero ¿sabe quién fue el gran ausente? La autocrítica. Es decir, fueron todos. Ahora, lo que no hubo fue autocrítica. Morales, me parece a mí, por lo que he podido ver en algunas fotografías o imágenes, al estilo de un pastor electrónico. ¿Vio cómo sucede con la Iglesia Universal? Arengó a sus funcionarios con frases armadas, diría yo. Sigamos transformando Jujuy, dijo. Y a propósito, después de leer esta frase, me planteé la siguiente pregunta. ¿Se puede transformar Jujuy sin capacidad de autocrítica? A mí me parece que no. Es decir, nadie puede transformar nada si no tiene autocrítica, porque todos nos equivocamos. Aquí la palabra autocrítica no existe. Además pidió seguir trabajando con humildad y honestidad a sus ministros. Yo creo que hay ministros que no hacen autocrítica. Si no, pregúntenle a la ministra de Desarrollo Humano, Ada Galfré, con los últimos acontecimientos que han venido ocurriendo, cuya responsabilidad la tiene su cartera. Estoy hablando de los filicidios, el nivel de violencia que hay en las familias jujeñas, y el Estado siempre llegando detrás del carro. Si no tiene autocrítica, no tiene humildad, ni tampoco es honesta con ella misma, ni con el gobierno, ni con la gente. Y yo creo que así no se puede trabajar para la sociedad. El gobierno, además, me parece a mí, tiene dos problemas. El primero es que tiene funcionarios que están poseídos por la soberbia. Tienen una pequeña cuota de poder o manejan un presupuesto y se marean de tal manera de que se creen dueños de la verdad. Esto está pasando. Y el segundo problema, me parece a mí, que tiene el gobierno, es que peligrosamente, no tiene a nadie enfrente con autoridad política que le marque la cancha. De manera tal que este es un cóctel peligroso para la gestión y también para la provincia. ¿Se da cuenta? Funcionarios soberbios, sin capacidad de autocrítica y en el frente una oposición anémica. De manera tal que estamos frente a un escenario complicado. Me parece a mí, para que quede claro, que la provincia no se transforma ni con arengas ni con discursos electrónicos. Se transforma con gestión y con autocrítica. Estos son los dos pilares fundamentales que cualquier gobierno, este o cualquier otro, deben tener. La soberbia atenta contra la gestión, directamente. Y la autocrítica bloquea la corrección de los errores. Y esto es lo que está pasando. Yo creo que si esto no se corrige, el único que pierde es usted, naturalmente. Y por eso es que los problemas siguen vigentes y no se resuelven. Es decir, hay un gobierno que está encerrado en su mundo. Es decir, construyen una realidad, me parece a mí, virtual. No hay empatía con lo que está ocurriendo.
Así que me parece que en esta reunión ampliada de gabinete, donde estuvieron todos los funcionarios, algunos muy sonrientes, en un clima de mucha cordialidad, el único gran ausente fue la autocrítica. Y un gobierno sin autocrítica no tiene futuro. En un minuto vuelvo y hablo con el doctor Nayar. Gracias, señor director. El doctor Nayar con nosotros. Gracias, doctor, por estar acá. Muy amable, ¿eh? Buenos días. Bueno, cuénteme, vamos a dividir la nota en dos grandes temas. Uno tiene que ver con la mega causa y el otro tiene que ver con esta denuncia, como le anticipaba a ustedes, que ha hecho el propio doctor Nayar, una denuncia penal contra el gobernador, los legisladores que votaron a favor de la ampliación de la Corte y también los jueces de la Corte que dieron su beneplácito respecto a la iniciativa del gobierno de la provincia. Cuénteme de qué se trata esta denuncia. Bueno, lo primero que quisiera decirles es que no es una denuncia de última hora, sí. Es una denuncia que ingresó al Superior Tribunal de Justicia el día 30 de diciembre del año 2015. Sí. O sea, estamos hablando 20 días después que asumió el gobernador Morales. Esta es una denuncia que se genera a raíz de haber tomado conocimiento de lo que fue el procedimiento para la sanción de la ley de ampliación, entre comillas, porque es ampliación-reducción, ya lo voy a explicar, de la ampliación a 9 del Superior Tribunal de Justicia. Para ser muy sintético, lo que les voy a comentar es que el gobernador asume el día jueves 10, el día viernes 11, después de haberles prometido en su discurso de asunción a los miembros del Superior Tribunal de Justicia que estaban presentes de que concurriría a su despacho para hablar de un proyecto de transformación de la justicia, después de habérselo prometido a las 10 de la noche, a la mañana envía un decreto con 25 proyectos de leyes a la legislatura de la provincia con el objeto de que se convoque a una sesión extraordinaria para tratar esos 25 proyectos. Dentro de esos 25 proyectos iba encriptado un proyecto de ley que decía reforma de la ley 4055. Los colegas que me puedan llegar a estar escuchando en este momento no saben qué es la ley 4055, salvo alguna excepción. Es la ley orgánica de tribunales. Sí. Ese proyecto llegó a la legislatura, inmediatamente el vicegobernador Aquín convocó una sesión extraordinaria para el día lunes. La sesión extraordinaria fue notificada a los legisladores el día domingo entre las 8 y las 10 de la noche. El día lunes se lleva a cabo la sesión extraordinaria para tratar esos proyectos, digamos, si es que lo iban a o no a tratar. En 20 minutos se decide, previa comunicado del legislador Berni, de que no estaban integradas las comisiones, se decide que el día inmediato siguiente, el martes 15, se iba a tratar nada más que el proyecto de ampliación del Superior Tribunal de Justicia, ese que había ido encriptado con el tema de la reforma de la ley. Es decir, solamente ese proyecto. Solamente ese proyecto. El día martes, a la mañana, entra el proyecto en comisión y a pesar de que Berni había dicho el día lunes de que no habían comisiones, aparecen dos comisiones formadas, una de asuntos institucionales, otra de economía, y esas dos comisiones producen al mediodía un informe. A las 4 de la tarde comienza la sesión. ¿Un informe o un dictamen? Un dictamen, perdón. Sí. Es un dictamen de comisión. Pasa con el dictamen de comisión. Veamos que la velocidad, ¿no? A las 4 de la tarde se reúne la legislatura, el legislador Matuc, el legislador Cardoso, con muy buenos fundamentos, observaron el proyecto. Finalmente se termina votando. A propuesta, si mal no recuerdo, del legislador Matuc, se votó en forma nominal. Sacaron los 25 votos y a las 9 de la noche se termina la sesión. A las 10 de la noche pasó la ley al Poder Ejecutivo para que la promulgue. Tiempo récord. Claro, de las 10 de la noche, a las 10 están los horarios puestos. A las 10 de la noche pasó a Casa de Gobierno para que se promulgue.
se promulgó y a las 12 de la noche estuvo ya publicada en el boletín oficial del día miércoles. O sea, nos imaginemos que bastante rápido. Las leyes entran recién en vigencia después de 8 días, salvo que la misma ley diga entra en vigencia de modo inmediato o a los 40 días, las leyes entran en vigencia a los 8 días. Eso lo dice el artículo 5. Esto dice la ley. La ley. O sea, esto lo sabemos todos. A pesar de eso, el gobernador el día miércoles por la mañana remite el pliego, o sea, tuvo tiempo desde las 12 de la noche hasta las 9 de la mañana de saber quiénes eran los que iban a estar ungidos por él remite el pliego de los 4 nuevos miembros de saber quién es. Sin que la ley haya entrado en vigencia. Vuelvo a repetir, las leyes entran en vigencia a los 8 días. Remite el pliego de los 4 miembros, dentro de los cuales estaban el doctor Vaca, la doctora Altamirano, que todavía era legislador y el día anterior habían votado la ley de ampliación. Siendo aún legisladores, entra el pliego, a la tarde presentan ellos su renuncia. El día jueves se trata el pliego de ambos, se aprueba el pliego, vuelve al Poder Ejecutivo, saca el decreto y vuelve inmediatamente a la legislatura. En ese interín se le tomó en audiencia supuestamente pública, se entrevistó a los nuevos candidatos y el día viernes al mediodía juraron. El decreto tendría que haberse publicado también en el boletín oficial, se publicó un mes después, el de la designación. Entonces uno se pregunta, después que pasa semejante cosa, lo primero que uno se pregunta es ¿a qué se debe una urgencia de tal magnitud para decidir una cuestión institucional de tanta gravedad como es modificar nada más ni nada menos que la estructura del órgano máximo del Poder Judicial? A todo esto, no eran pocos los abogados que estaban viendo esto que yo estoy comentando acá. La cuestión concreta es que a las 12 del día viernes, en menos de 5 días hábiles, asumen los nuevos miembros del Superior Tribunal de Justicia. Obvio que a cualquiera que medianamente podemos entender algo de esto, me escandalizó, pedí los antecedentes, me fui a la legislatura a sacar las sesiones, el diario de sesiones parlamentarias, etcétera, etcétera, y me topo con estas cosas terribles. Por ejemplo, este tema del incremento a 9 y la reducción a 3 que decía al principio. ¿Qué es esto del incremento a 9 y la reducción a 3? Y es simple. Hoy por hoy los miembros del Superior Tribunal de Justicia son 9, pero resulta que lo que firman las sentencias son 3. La Constitución dice de que 5 o más miembros. ¿Lo pudieron haber ampliado porque la Constitución lo permite? Sí. Lo que no podrían haber hecho es reducirlos. Con la excusa de dividir el tribunal en salas, se dividieron tribunal en salas de 3 miembros, de las cuales uno de los miembros es común a todas las salas. Entonces, es fácil sacar la cuenta. Un miembro de los nuevos designados, de los 4 designados nuevos, en cada sala, la vocal presidenta del Superior Tribunal de Justicia, que pertenece al mismo signo político, en el año 2010 fue la propuesta por el Partido Radical para asumir una vocalía en el Superior Tribunal, y algunos de los otros 4 miembros que quedaron alelados después de esta maniobra, obvio. Entonces no queda la más mínima duda de que lo que tenemos es un Superior Comité Radical de Justicia, porque hay 2 radicales por cada sala, lo cual no es una casualidad. ¿Cuántas salas son? En este momento creo que son 5 salas en total. Porque además pueden estar en más de una sala los miembros. Obviamente que frente a semejante cosa, lo que advierto es que lo que hubo por parte de la legislatura fue otorgarle al Poder Ejecutivo la suma del Poder Público. ¿Qué es la suma del Poder Público? No solamente ser Poder Ejecutivo, sino también ser la justicia. Y no podemos decir de que esto no sea así, porque quienes asumieron, estamos hablando de conocidos
militantes y dirigentes del partido del gobierno. Alguien podrá discutir que el doctor Baca es un hombre comprometido con el Partido Radical y que en ese momento era dirigente político del radicalismo en ejercicio de una función legislativa. Otro tanto Otaola, otro tanto la doctora Altamirano. Y la doctora Lama, con haber sido jueza en aquel momento, no podría haber aceptado semejante responsabilidad si no es por una relación estrecha y personal, porque no nos olvidemos que al gobernador, desde que se sancionó la ley hasta que elevó la propuesta, pasaron pocas horas, o sea, en muy pocas horas estuvo el sí de la doctora Lama. Está muy bien. Hasta ahí vamos, ¿no es cierto? ¿Cómo está hoy la denuncia? Yo en el escrito donde promoví la inconstitucionalidad de la ley, también denuncié por el delito de alteración del orden constitucional y democrático. Sí. Como les decía recién, es un delito que tiene previsto pena de prisión perpetua para los legisladores que dictaron la medida, para el gobernador que se aprovechó de ella, para los que fueron funcionales a la decisión, que son los vocales del Superior Tribunal designados nuevamente. Le hago una pregunta como abogado. Sí. Yo hice algunas consultas, ¿no? Y alguien me dijo por allí, me dice, el hecho de que sea inconstitucional es opinable. Acá hay una cuestión ética que sí es cuestionable. ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo no soy político, Sí. No tengo ninguna militancia política, no pertenezco a ninguna agrupación, ni a la Tupac, ni absolutamente a ninguna agrupación. Esto lo hago como ciudadano, como abogado, como individuo que concurre todos los días a tribunales y tengo que enfrentarme a una situación de esta naturaleza. Como dice usted soy un ciudadano de a pie. ¿Usted sufre la falta de independencia de la justicia jujeña? Mire, yo como abogado, cuando a mi cliente le asiste la razón y el derecho, le puedo dar alguna garantía de los resultados. Hoy es imposible. Lo veo todos los días cuando se plantean las defensas del contador Abregú, del contador Mercado y de otra gente que están involucrada en la causa, que honestamente es muy difícil lograr siquiera que lean los escritos. Me pasó a mí cuando me contrataron, me pidieron que asuma el pedido de libertad de la señora Milagros Salas. Cuando consulté la causa, los fiscales, el juez, habían cometido un número tan grande de irregularidades e ilícitos que no pude menos que denunciarlo en el mismo escrito. Conclusión de todo esto, una sanción. No solamente no se lo trató al escrito. ¿Sanciona usted? Pero por supuesto. Le pasa lo mismo. ¿Qué tipo de sanción? A la doctora. Me pusieron primero una multa que la tenía que pagar en 48 horas. Yo no estaba en Jujuy, inmediatamente me suspendieron la matrícula. Bueno, perdóneme, doctor, vamos por partes. Yo quiero saber qué pasa con esto. ¿En qué instancia está hoy la denuncia? Porque esto hace ya casi 3 años que está parado. Tengo que hacer también un pequeño comentario. Sí. Cuando se trata de una denuncia penal, esto tiene un recurso de inconstitucionalidad y una denuncia penal, las dos cosas juntas. Sí. Los jueces tendrían inmediatamente que haber derivado una copia de la causa a una fiscalía penal para que se investigue. ¿Y esto pasó? No, en absoluto. O sea, que está, en absoluto. ¿Dónde está esto? ¿En manos del Superior Tribunal de Justicia. manos del Superior Tribunal. Manos del Superior Tribunal de Justicia, a quien yo había recusado a todos sus miembros. Los únicos dos que tuvieron, digamos, un poco el prurito frente a todo esto, no aceptaron la recusación, pero se excusaron, que fue el doctor Baca y la doctora Altamirano. Los dos ex legisladores que habían votado para sí la ley de ampliación del Superior Tribunal de Justicia. Ellos sí simplemente se excusaron. No aceptaron la recusación, se excusaron. Los otros 7 consideraron que no había motivo para sentirse impedidos de resolver con objetividad y continuaron con la atención de la causa. Conclusión, la causa no ha tenido, digamos, un trámite activo, a pesar de que, vuelvo a insistir, una denuncia penal contra un funcionario, de acuerdo al artículo 62 de la Constitución, los obliga al funcionario a accionar hasta vindicarse bajo pena de destitución. Acá ninguno se dio por aludido. Bueno, me quedan 5 minutos. Te dije que iba a ser complicado el tiempo, pero quiero terminar con la nota. La mega causa. Usted es abogado codefensor de Lucio Abregú. Yo participo activamente de la con defensa el de Lucio Abregú. exactamente. ¿Por qué cree usted que Lucio Abregú es inocente en la mega causa?
Bueno, lo que pasa es que en estos pocos 5 minutos tendría que explicar lo que es un contrato con la nación, la provincia, los municipios y las cooperativas. Los intendentes remiten a Nación un proyecto, ese proyecto piden financiación para la ejecución de obras dentro del municipio, obras que se realizan con participación social. La Nación aprueba el proyecto y celebra un convenio con la provincia y con el municipio, por el cual se compromete a hacer una serie de desembolsos hasta que se termine de pagar la obra. Por una cuestión, creo yo, de prudencia, la Nación contrata con provincia y el municipio en forma conjunta y primero le transfiere el dinero a la provincia para que la provincia le transfiera el dinero al municipio y el municipio haga los pagos a las cooperativas. Al contador Abregu se lo acusó de haber hecho las transferencias que la Nación ordenaba llevar a cabo a favor de los municipios. Lo acusaron de haber hecho las transferencias a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y a la Municipalidad de San Pedro. ¿Qué ocurrió con el tema de las transferencias? Las transferencias llegaron a destino y quienes verdaderamente no cumplieron con el objetivo para el cual estaba dispuesta la transferencia fueron los intendentes. Por lo menos el de San Pedro, por lo menos el de San Salvador de Jujuy. El de San Salvador de Jujuy se fue en un cheque para Píos Villero y de San Pedro se fueron a 3 cooperativas, de las cuales, y esto lo quiero dejar claro porque realmente es un verdadero problema, 2 de las cooperativas estaban presididas por los hijos, uno y otro, 2 hijos, de la legisladora Valconte. Entonces, respecto de los cuales no ha habido noticia de qué han hecho con el dinero, o sea, en el caso de los Píos Villeros lo conocen, en el caso de San Pedro no se conoce. Pero esa transferencia a las cooperativas, que no se conoce cuál es el destino que tuvieron, no fue responsabilidad del contador Abregu. Al contador Abregu no se le imputa haber transferido ni un peso más ni un peso menos de lo que vino destinado por Nación. Provincia es un simple mandatario de Nación para transferir el dinero a las municipalidades son las que celebran contrato con las cooperativas y a partir de ahí el problema de qué pasó con el dinero es del municipio, no era del IBU en ese momento. Razón por la cual, obviamente, está claro de que no es esa la razón. La segunda de las cuestiones es que las imputaciones que se le han hecho al contador Abregu en la causa son de tal grado de generalidad que es imposible asociarlas con el tipo penal que le imputan. Usted está hablando en este caso del desempeño del doctor Kusel. Pero lógico, porque todas las falacias, todas las falsedades, todas las distorsiones son de esta... Le hago una pregunta, ¿el fiscal Kusel usted cree que incurre en mala praxis o es producto de la presión política? Su accionar, digamos. Vea, mala praxis no, porque lo que pasa es que yo lo que considero es que se han cometido ilícitos. Por un lado, encubrimientos respecto, por ejemplo, al intendente de San Pedro, al intendente de San Salvador de Jujuy, respecto de lo que yo le comentaba recién, de si hay un ilícito, el ilícito lo cometió aquel que tenía la administración de los fondos, no aquel que hizo de mero pasamanos o de mandatario, digamos, si lo vamos a decir un técnico más propio y jurídico. Obviamente, mantenerlos al margen no es una cuestión de mala praxis, es una cuestión de determinación personal. Ahora, si tuvo o no una presión política, yo voy a opinar desde lo personal extrajurídico. No tengo la más mínima duda, porque la transformación a la que usted hacía alusión cuando comenzaba su primer mensaje, referido al contador Morales, la transformación fue del Poder Judicial y no fue una transformación inocente. Quien se atreve a hacer semejantes atrocidades jurídicas para lograr un superior tribunal de justicia propio en la alucinante velocidad de 5 días, no es inocente. Entonces, ¿qué es el superior tribunal de justicia? Es el que tiene el poder disciplinario sobre jueces y fiscales. Hoy el poder disciplinario lo tienen los 5 miembros radicales del Superior Tribunal de Justicia. Dígame, ¿cuál funcionario inferior se va a atrever a hacer algo que no sea consecuente con los designios políticos de un hombre que salió a decir el otro día: yo soy el que denuncié por la mega causa?
Usted hace referencia a Morales. Al contador Morales. Sí. El contador Morales, que como contador no puede estar ajeno jamás a los contenidos de los contratos, de los registros contables, de los endosos irregulares de cheques. O sea, evidentemente es un hombre que ha tenido el control, pero además lo ha dicho a los cuatro vientos, el control directo de las causas. Lo mismo que Fellner, ¿no? Y por supuesto, si yo acá no vengo... No, pero digo, para que quede claro. Pero... El señor Morales era senador en aquel momento y el señor Fellner era el gobernador de la provincia. No tengo la más mínima duda, acá entre bueyes no hay cornadas. Así, usted, digamos, la sensación suya, o en todo caso usted lo puede demostrar, hay connivencia del poder político con la justicia hoy. Yo lo que creo que hay sometimiento del Poder Judicial. Sometimiento. Yo realmente creo que hay un sometimiento. La verdad que quienes lo vemos perorar, hablar al contador Morales, no tenemos la más mínima duda de que es un gobierno democrático en manos de un hombre que tiene veleidades tiránicas. No estoy hablando en los... Aparte, el sometimiento de la justicia al poder político es un delito que está previsto con prisión perpetua y está contemplado, además, en el artículo 28 de la Constitución Nacional. Bueno, todo esto es lo que les pareció absolutamente intrascendente al Superior Comité Radical de Justicia cuando yo planteé el recurso de inconstitucional y la denuncia. Doctor, gracias. Gracias a usted por permitirme decirme. Al contrario. Muy amable. Muy atento. El doctor Alberto Nayar. Nos reencontramos mañana. Chau.